He causado estragos entre vosotros, por lo que veo. Bueno, me alegra volver a estar. Es la segunda parte que me solicitaron que compartiera con vosotros y con vosotras. Así que si recordáis, hace un par de semanas nos metíamos en un tema un tanto resbaladizo y el que vamos a trabajar esta tarde todavía es más resbaladizo que el primero. Si recordáis, comenzábamos con estas fotografías, a ver si reconocíamos esas figuras y nos preguntábamos si, bueno, como se critica tantas veces del cristianismo o de otras religiones, realmente pues son, bueno, simplemente modos de legitimación, de que las cosas se queden como están. Y todavía más peligroso si cabe, esos movimientos ultraconservadores que estamos viendo en nuestro entorno, y poníamos los ejemplos de Trump y de Bolsonaro, o si por el contrario resulta que Jesús era una especie de revolucionario comunista antes de incluso de la existencia del propio comunismo, y veíamos que, bueno, que ante ese dilema, bueno, ¿qué podemos decir? Sobre todo para un grupo de jóvenes donde se supone que es en la juventud cuando más rebeldes somos, bueno, yo ya era, vosotros sois, cuando más rebeldes se es, más ganas de cambiar el mundo y que las cosas dejen de ser como son. Y veíamos cómo en el Evangelio de Mateo descubríamos que Jesús aparece precisamente de esta manera, ¿no? Presentándose a sí mismo como el cumplidor perfecto de la ley. Pero claro, esto, si recordáis, hace 2 semanas venía con un poco de trampa, ¿no? Porque lo que aparentemente podría haber sido simplemente un cumplimiento estricto de rajatabla de la ley y de la norma, veíamos que cuando Jesús estaba hablando de cumplir la ley, en este caso las normas religiosas, en realidad de lo que estaba hablando era de poner una jerarquía de valores que son los que orientan el cumplimiento, donde el principio de la misericordia estaba por encima de cualquier otro. Y poníamos el ejemplo, si recordáis, del leproso, y veíamos esos elementos culturales tan importantes para entender los evangelios y otros muchos libros de la Biblia, como es, si recordáis, ese modelo de pureza y de impureza y ese esquema que veíamos acerca de qué es la enfermedad, ¿recordáis? Esos tres aspectos de la enfermedad. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta tarde? Bueno, vamos a seguir intentando responder a esta pregunta. Bueno, muy bien, eso quedó muy bonito hace 15 días, pero ¿algo más? ¿Tiene Jesús algo más que decir a los jóvenes, a las jóvenes de hoy? Y como digo, hoy nos vamos a meter en un tema todavía más complejo, todavía más resbaladizo y problemático, como es uno de los grandes temas hoy en sociedad, de las grandes luchas contemporáneas de la sociedad actual, como es la lucha de las mujeres. Y como muy bien sabéis, aquí tenemos un galimatías montado, que si la ideología de género, que esto, que aquello. Bueno, obviamente sería ridículo decir que Jesús fue un feminista, ¿vale? O sea, eso es absolutamente absurdo. Pero lo que sí que vamos a ver en esta tarde, me gustaría que me acompañarais en este camino, y por eso también os he repartido, tenéis por ahí repartidos unos textos que nos van a servir para trabajar en esta tarde. Como digo, lo que vamos a ver en esta tarde es cómo actuó Jesús con las mujeres de su tiempo, con las mujeres que había a su alrededor, con aquellas mujeres que quisieron seguirle, con aquellas mujeres que quisieron colaborar con él, con aquellas mujeres que quisieron escucharle. Y otra vez vamos a encontrarnos, recordad lo que Carlos Gil compartía hace ya más de un mes, con dificultades culturales. Del mismo modo que hace 2 semanas veíamos la gran importancia de entender qué es eso de la enfermedad en su aspecto puramente, digamos, biológico, psicológico y social, en esta tarde nos vamos a acercar a cómo eran, vivían, se relacionaban esas mujeres de tiempos de Jesús y ver si esa forma de actuar de Jesús en su tiempo sigue iluminando, ayudándonos a nosotros y a nosotras hoy. Pero antes de empezar a hablar yo, me gustaría que nos planteáramos una pregunta, ¿vale? Y así vamos abriendo fuego, nos vamos entrando ya en calor para lo que vamos a ver después. Toda sociedad tiene grupos. Toda sociedad considera que los son mejores, peores, que están más arriba, que están más abajo. Nos guste o no, toda sociedad organiza, jerarquiza, estratifica a la gente. Y yo os hago esta pregunta. En la sociedad de hoy, nuestra sociedad, ¿qué creéis que marca el estatus de una persona? ¿Qué elementos hoy entran en juego
para determinar si una persona está más arriba, más abajo, en un lado, en otro? A ver, el dinero. ¿Solo el dinero? La formación. Los estudios. ¿El dinero por qué? ¿Por qué el dinero determina el estatus de una persona? Porque cuanto más dinero tenga, más posibilidades va a poder desarrollar, va a tener, o sea, tiene unas necesidades ya básicas cubiertas de las que tiene que preocuparse, con lo cual va a poder dedicarse a hacer otras cosas que le van a poder hacer avanzar. Vale. ¿De qué otro modo el dinero condiciona el estatus de una persona? Yo creo que si no tiene estudios, pues no va a poder conseguir el dinero que la persona quiere, ¿no? Si tiene un conocimiento, una carrera, pues puede de pronto ganar más dinero. Eso suena muy bien. Y como yo estoy en la universidad, aplaudo. ¿Pero es cierto? No. O sea, hay gente que no tiene ningunos estudios y puede conseguir mucho dinero. Los campesinos, por ejemplo, que a veces no se forman y sí que tienen dinero y el estatus tampoco. Si no sé a qué consideramos estatus, claramente. Ahí es donde vamos, exactamente. Puede haber un narcotraficante, por ejemplo, con mucho dinero y no tiene ningún estatus para... Por lo tanto, ya están saliendo cosas muy interesantes. El estatus es la combinación de diferentes elementos. El dinero, los estudios. Una persona puede ser muy pobre, pero un gran filósofo, y a lo mejor hay gente a la que se admira, ¿no? Oye, esta persona es una persona sabia. Pero también está diciendo, bueno, el dinero en sí no necesariamente, según cómo se haya ganado. Te sitúa arriba o te sitúa abajo. Por lo menos en la percepción que tiene la gente. ¿Qué más? ¿Se os ocurre algún elemento más que entra en juego? Yo diría la capacidad de influir. Vale. Capacidad La capacidad de influencia de una persona, que no necesariamente depende del dinero ni de los estudios, sino sobre todo de qué. ¿De quién es? De su carácter, ¿Qué pensáis? Yo creo, permitidme que avance una idea que tengo, de sus relaciones. ¿De qué redes de relaciones tiene? ¿Cómo sabe moverse en esas redes de relaciones? Como decía alguien que yo conozco, lo importante no es a cuánta gente conoces tú, sino cuánta gente te conoce a ti. Y esto parece un trabalenguas, pero tiene mucha miga. Dicen que depende de las roscas que tenga. Eso es. ¿Alguna idea más? ¿Creéis que hoy ser hombre o mujer condiciona el estatus de una persona en la sociedad? Sí, en la mayor parte del mundo, de hecho. ¿Creéis que la etnia condiciona el estatus de una persona en la sociedad? Todavía sí. Hay estudios interesantísimos y con esto ya dejamos esta cuestión y pasamos ya propiamente a lo que nos ha congregado, lo que nos ha reunido en esta tarde. Hay un estudio interesantísimo que se hizo en una universidad, creo que australiana, en la que se hizo un estudio a ciego, que consistió en lo siguiente. Se hizo un currículum, el típico currículum para buscar trabajo, y lo único que cambiaba, no había fotos, lo único que cambiaba era el nombre de la persona que estaba escrito en el currículum. Eran todos idénticos. El mismo pasado profesional, las mismas referencias, idéntico. Pero había nombres que eran claramente anglosajones, había nombres que eran claramente mediterráneos, había nombres que eran claramente asiáticos, y se descubrió algo muy curioso, y es que en el lugar en el que se hizo el estudio, con un nombre anglosajón, tenías que entregar, creo que eran unos 40 currículum para encontrar trabajo. Pero si tenías un nombre latino, necesitabas 60 o 70 para encontrar un trabajo, y si tenías un nombre asiático ya podías enviar 100, lo tenías crudo. Exactamente con el mismo currículum. Es decir, lo cual es algo realmente interesante. Por lo tanto, el estatus de una persona está condicionado por diferentes factores. No hemos dicho nada de la familia en la que uno nace, pero la familia en la que uno nace marca muchísimo de estatus. Si sois hombre o mujer, se ha hablado de la economía, del dinero, de los recursos, se ha hablado de los estudios, en fin. Pues en la antigüedad, todavía más que hoy, ser hombre o ser mujer marcaba, y de qué manera, el estatus de una persona. Por lo tanto, antes de entrar a ver esos textos de los evangelios que hemos repartido para ver cómo Jesús se relaciona con las mujeres, tendremos que pararnos un momento a ver qué
qué significaba ser mujer en la antigüedad. ¿Cuál era el lugar que se daba, que se atribuía a una mujer en la sociedad antigua? Y como veis, vamos a tener que hablar al menos de estas 4 cosas. Algunos de esos elementos existían en todo el Imperio Romano en tiempos de Jesús, la cultura grecorromana. Vamos a ver 3. ¿Qué es eso de la inferioridad natural? ¿Qué es eso del espacio público y privado? Lo del honor y vergüenza. Y vamos a recuperar, ¿recordáis? Algo que ya veíamos hace 2 semanas. ¿Recordáis que era esto de la pureza y la impureza? Intentad recordar porque vamos otra vez a hablar de ello en esta tarde. Pero vamos por partes. ¿Qué es eso de la inferioridad natural de la mujer? Mientras hablo, os voy a pedir que hagáis un pequeño ejercicio paralelo. Espero que nadie se le funda la neurona con esto. De estas cosas que voy a ir comentando, quedaos con cuáles creéis que todavía hoy tienen importancia. Porque lo vamos a recuperar al final de la sesión de hoy, ¿vale? Así que a ver si somos capaces de ir poniendo en funcionamiento esto mientras os comento algunas cosas. Os he dicho que había 3 factores muy importantes en la cultura grecorromana acerca de la mujer. ¿Cuál era el lugar de la mujer en la sociedad? Y como digo, el primero de ellos es que se consideraba que las mujeres eran por naturaleza inferiores. Daba igual que fueras guapa, alta, lista, rica, comparada con un hombre, siempre eras inferior. Por naturaleza, por el mero hecho de ser mujer. Hubo muchos filósofos importantes de la antigüedad, esos que estudiamos, o nos obligan al menos a estudiar, por lo menos en bachiller, y ya no, ¿verdad? Ya no hay filosofía, la han quitado. Pero en mi época, que había filosofía, estudiábamos a Aristóteles, estudiábamos a Platón, gente de esa que tenías luego que presentarte el examen. Y todo el mundo decía que eran señores muy listos y muy sabios y muy inteligentes y que decían cosas realmente importantes para la cultura y para la civilización. Pues estos grandes filósofos como Platón o Aristóteles también dijeron cosas parecidas a la que tenemos ahora mismo en la diapositiva. Esa es una cita de Aristóteles. Fijaos lo que dice en uno de sus muchísimos textos que habla de la mujer. Desde el momento de su nacimiento, unos están destinados a someterse y otros a mandar. Y como decía Woody Allen, y carraspeando se señalaba a sí mismo cuando hablaba de mandar. Sigue su discurso y dice lo siguiente: el varón es por naturaleza superior y la hembra inferior. Uno dirige, obviamente el hombre, y la otra es dirigida. Y fijaos de qué forma tan rotunda termina esta frase. Este principio se extiende necesariamente a toda la humanidad. Por lo tanto, la idea que se tenía en aquella época, en tiempos de Jesús, en aquella sociedad, en aquellas sociedades, mejor dicho, era que la mujer era, por naturaleza, inferior a un hombre. Hiciera lo que hiciera, siempre estaría por debajo. Y aquí encontramos un montón de citas. Pero es muy interesante, fijaos por un momento en esta lista que tenemos aquí. ¿Qué era eso de esta palabrota en latín, de la mulieris impotencia? Pues que la mujer era mentalmente más débil que el hombre. Así de claro, así de bruto. ¿Cómo se caracterizaba la esencia, la naturaleza de una mujer? Por contraste, por oposición a lo que era un hombre. Por lo tanto, si un hombre era fuerte, ¿qué era una mujer? Débil. Si el hombre era valiente para entrar en combate, ¿la mujer qué era? Débil, miedosa, orgullosa. Y hay una serie de elementos, que a mí me encanta uno, que yo diría que todavía no sigue funcionando exactamente igual que hace 2000 años. El hombre es serio, reservado, introspectivo. ¿Y qué es la mujer? Parlanchina. Yo creo que este es un tópico que ha atravesado cientos y cientos y cientos de años. Os aseguro que mi marido habla más que yo. Ahora que no me oye, lo puedo decir. Pero fijaos esta cita del gran Estrabón, otro de esos grandes autores de la antigüedad que se estudian en las carreras universitarias. Estrabón viene a decir lo siguiente: es imposible para un filósofo influir en un grupo de
mujeres sirviendo sobre la razón. Recordad lo de la impotencia, la debilidad mental de las mujeres. Ni exhortarlas a la devoción y a la fe. Para conseguirlo, tienen que recurrir a la superstición. Es decir, la religión era cosa de hombres. Como hace muchos años aquí el Barán Nandi. Sois demasiado jóvenes para saber de lo que estoy hablando. Cosa de hombres. Porque era una cosa seria, que tenía que ver con el Estado. Las mujeres lo que tenían eran sus cositas, sus ritos, pues, con divinidades pues, para la fertilidad, para que trajeran prosperidad a la familia, pero esas cositas eran menores. Esto nos ayuda a entender por qué los primeros cristianos tuvieron tantísimos problemas. Porque muchas mujeres se convirtieron a la fe en Jesús de Nazaret. ¿Pero qué pasaba con esas mujeres que se decían yo soy seguidora de Jesús de Nazaret en esta cultura? El cristianismo se asoció en el mundo romano ¿a qué? No a una religión seria, sino una superstición. Lo cual es muy interesante para entender qué les pasó a aquellas primeras comunidades cristianas. Pero acabo de decir que la religión era cosa seria de hombres, porque era una cuestión de política y Estado, y la superstición, sin embargo, era cosa de mujeres. Y eso tiene que ver con el segundo elemento que necesitamos en esta tarde para entender los textos que dentro de unos momentos vamos a leer. ¿A quién pertenecía el espacio de lo público, de la política? Al hombre. ¿Quién debe dedicarse al espacio privado? Es decir, a la casa, al hogar, al ámbito doméstico. Las mujeres. Por lo tanto, la política estaba en manos de hombres, la economía, que tenía que ver con el ámbito doméstico, la oikos, la casa en griego, tenía que ver con las mujeres. Y otra vez, esta idea estaba directamente asociada a que eso no era porque era el capricho de alguien, sino por, y esto es importantísimo, naturaleza. Eso era inamovible. Los hombres se dedicaban al ámbito de lo público porque era lo que les correspondía por naturaleza. Recordad la lista: valientes, serios, disciplinados. Las mujeres se tenían que dedicar a otras cosas. Una curiosidad que yo tengo es también sobre la creación. Lo que uno le enseña es que primero hicieron a Adán y que la costilla salió la mujer. Entonces yo creo que por eso también puede venir la inferioridad. Recuperaremos eso al final. Es una pregunta muy interesante. La guardamos ahí y al final me la recuerdas porque vamos a recuperar esa pregunta y esa idea. Por lo tanto, ¿qué pasaba en tiempos de Jesús? Pues lo que pasaba era que nos vamos a encontrar con un judío contemporáneo de Jesús, nace un poquito antes, muere un poquito después, que es Filón de Alejandría. Y Filón de Alejandría, que es un judío de cultura griega, de cultura helenista, tiene un montón de escritos que fueron muy influyentes también para los cristianos. Y dice lo siguiente: hay en efecto dos tipos de estructuras ciudadanas, mayores y menores. Solamente con escuchar mayores ya sabemos a quién le toca esto, ¿verdad? Menores ya sabemos a quién le va a tocar lo siguiente. Las mayores se llaman ciudades, las menores reciben el nombre de familias. Y en virtud de esta división, los hombres dirigen las mayores y esta división se llama administración de la ciudad. Mientras que las mujeres dirigen las menores, esta dirección recibe el nombre de gobierno de la casa. ¿Esto sigue pasando hoy? Sí. ¿Qué pasa cuando una mujer cocina en su casa? Pues que da de comer a la familia. Pero si un señor cocina, es un chef. Todavía utilizamos ese tipo de estructuras. La cocina seria es cosa de hombres. Son chefs. La cocina de todos los días, no, por esa que nos alimentamos, que no son. Eso no son chefs, son cocineros. Fijaos que todavía mantenemos ese doble discurso y hacen exactamente lo mismo. La gran economía, lo que llamo aquí la administración de la ciudad, es del hombre,
la pequeña economía de la casa pues sigue, como digo, en manos de las mujeres. Por lo tanto, hasta ahora lo que hemos visto es 2 de los 4 elementos que necesitábamos para entrar dentro de un momento a trabajar los textos, ¿verdad? ¿Cuál era el primero que hemos visto? La inferioridad natural. Natural, o sea, en esencia la mujer es inferior, incluso mentalmente más débil, y la segunda que acabamos de ver es esa diferencia entre el espacio público y el espacio privado. Quedaos con estas cosas que dentro de un momento, cuando entremos al texto, vamos a ver qué importancia tiene. Pero he dicho que nos faltaban 2 más, ¿verdad? ¿Cuál es la tercera? La tercera es este elemento de lo que los antropólogos han llamado el honor y la vergüenza. Si antes decíamos que el espacio público es de un hombre y el espacio privado es de una mujer, ¿a qué le corresponde el honor? Al hombre. Ya podemos imaginar lo que le toca a la mujer, la vergüenza. Y esto es, repito, es algo muy antiguo. Yo me temo que todavía sigue funcionando, sobre todo en ciertas sociedades, en ciertas culturas. ¿Qué debía o cómo debía ser una mujer si quería ser una buena esposa? Pues tenía que tener una serie de cualidades muy concretas. Si os fijáis, aparecen ahí en la diapositiva. Están recluidas, una persona modesta. Todavía hoy, una de las virtudes que se valoran en las mujeres es la modestia. Y se le puede decir a una mujer, es que eres la respondona. Cuando un hombre defiende sus ideas, es un hombre con convicciones. Pero cuando una mujer defiende sus ideas, muchas veces es una respondona, ¿no? Bien. En este mismo mundillo nos vamos a encontrar con estos 2 conceptos de honor y de vergüenza. ¿Qué es el honor? El honor es lo que posee un hombre y su familia. Y ese honor está permanentemente en riesgo, permanentemente en peligro. Por lo tanto, un hombre debe defender su honor y el honor de su familia. Y esto era importantísimo, ¿recordáis la pregunta con la que comenzábamos esta tarde? Para situar a una persona en su estatus social. Si un hombre era permanentemente humillado en público, ¿qué pasaba con su estatus? Bajaba. Un hombre debía ser capaz de responder correctamente, adecuadamente, para mantener su honor, es decir, su estatus en la sociedad. Por eso a Jesús constantemente que vemos en los evangelios, que tiene desafíos. Llegan los fariseos, llegan los saduceos y le hacen preguntas. ¿Para qué? Para ponerle a prueba desde estas claves. A ver si es capaz de responder correctamente y queda como un maestro o no. O mete la pata, queda en ridículo y se queda sin discípulos. Pues bien, el hombre, como digo, era el poseedor del honor. Pero ¿sabéis quién era la persona más peligrosa para el honor de un hombre? Las mujeres de la familia. Las mujeres de la familia eran las que podían traer problemas a los hombres. Por eso, ¿qué pasaba con las mujeres en la antigüedad? Y todavía hoy en algunas sociedades, que había que mantenerlas aisladas, porque podían buscarle problemas a la familia. Si una adolescente quedaba embarazada, el problema no solamente era una adolescente embarazada. ¿Qué pasaba con esa familia? Que bajaba su honor, porque eso era una vergüenza que había traído la mujer sobre la familia. Es un ejemplo muy sencillo de entender y podríamos dar otros muchos más. Por lo tanto, nos movemos en un mundo, como veis, donde a la mujer se la percibe como peligrosa, que pone permanentemente en riesgo el estatus de una familia. Hemos dicho que había 3 muy importantes del mundo grecorromano, y había uno que vamos a recuperar de lo que veíamos hace 2 semanas, ¿verdad? Lo de la pureza y la impureza, es algo muy típico, muy característico del mundo judío. ¿Recordáis lo que decíamos de que era eso de lo puro y lo impuro? Dice, hace 2 semanas me han pasado cosas y me he tenido que meter cosas en la cabeza entre tanto. ¿Recordáis que el modelo de pureza y de impureza era importantísimo para establecer el orden en una sociedad? Que estaba en su sitio y que estaba fuera de su sitio.
cómo había que, a quién podíamos hablar, con quién nos podíamos relacionar, qué objetos podíamos tocar. Recordáis que aquí hablábamos del leproso hace 2 semanas. El leproso estaba en la categoría de lo impuro. Y Jesús, si recordáis en el texto que veíamos, se atreve a desafiar esas normas de pureza y de impureza tocando, ¿recordáis? Tocando al leproso. Y también veíamos cómo, cuando sus discípulos recogen espigas de trigo para comer en un sábado, también se mueven en el terreno de lo que no se debe hacer, de lo que no se puede hacer en un sábado. Y veíamos cómo Jesús, sin embargo, defiende a sus discípulos. ¿Dónde creéis que cae la mujer la mayoría de las veces en esta categoría de puro o de impuro? Premio para la señorita. La impureza. ¿Por qué? Vamos a ver dentro de un momento que había un montón de normas y de códigos que afectaban directamente a la vida de las mujeres por su ciclo biológico. De eso hablaremos dentro de un momento. Pero ahora todavía tenemos que hablar de la pureza y la impureza en el ámbito del culto, del rito, del templo. Mientras hablo, supongo que habréis leído ya las citas que aparecen en la diapositiva. Y alguno que otro y alguna que otra le han hecho los ojos ¡bling! Lo primero que tenéis ahí es una oración judía tradicional. O sea, que la rezaban habitualmente. La rezaban habitualmente. Ya veis lo que dice. Gracias porque no soy esclavo, gracias porque no soy pagano o gentil, y gracias porque no soy mujer. Por lo tanto, esos judíos de la antigüedad, aunque esta oración es un poquito más tardía, pero posiblemente tiene un origen también muy antiguo, cuando pensaban en las mujeres, si tú rezas esto, ¿dónde sitúas a las mujeres? Cuando te consideras privilegiado por ser judío, por ser libre, es lo que sigue del rezo, ¿vale? Por ser libre, por ser judío y por ser hombre. Por eso hay un texto del Talmud, que es un texto más tardío, siglo V, pero que posiblemente recoge unas ideas tradicionales comunes en la cultura judía de tiempos de Jesús, donde los maestros rabinos recomiendan en el Talmud que antes que enseñar a una mujer la Torá, es decir, la ley, es mejor quemarla. ¿La mujer o la ley? A la ley. A la mujer todavía no. ¿Alguna vez habéis escuchado o habéis visto cómo se organizaba el espacio físico del templo de Jerusalén? ¿Alguna vez os han hablado de esto? Pues es muy interesante cómo el espacio físico, un edificio, unas habitaciones, son una forma de simbolizar lo que pasa en una sociedad determinada. Pero eso no es algo solamente de la antigüedad. Paraos por un momento a pensar cómo nosotros organizamos nuestras iglesias, incluso nuestras casas. El templo de Jerusalén tenía un recinto amplísimo, es esa muralla exterior. Había una zona en la que podían pasar los paganos. Es decir, tú ibas de vacaciones en el siglo I a Palestina y dices, mira, pues en el templo de Jerusalén es muy bonito. Entonces tú podías pasar a un recinto concreto, que es el exterior. Pero luego te encontrabas con un cartel que decía lo siguiente: el gentil que traspase este límite podrá ser condenado a muerte. Entonces decías, pues ya me quedo aquí, ya, de fuera ya lo veo bien. A partir de ahí podían entrar hombres y mujeres judíos, judías y judíos. Hay cierto recinto que veis que está un poquito más cerca del edificio del templo que está ahí en medio. Hombres y mujeres solo judíos. Pero es que había una zona en la que ya las mujeres tampoco podían pasar. Y solamente pasaban los hombres judíos. Que es ese recinto ya cerrado, como veis en la diapositiva, dentro del templo. Y ya a partir de ahí, en ese último lugar mucho más pequeñito que veis que está justo en el corazón de la edificación,
Ahí es donde entraban los sacerdotes y una vez al año, en un lugar muy determinado, muy concreto, el Sancta Sanctorum, el lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote. Si os fijáis, esta estructura de un edificio, como digo, deja muy claro la capacidad y la posibilidad de acercarse a lo divino. Porque físicamente había gente que se quedaba muy lejos, los paganos, las mujeres se podían acercar un poquito más, pero luego solamente quedaban los hombres, los sacerdotes, el sumo sacerdote. Pero es que además, en la época de Jesús, la gran señal del compromiso, del pacto, de la alianza con Yahvé, era la circuncisión. Y hasta donde yo sé, los hombres pueden circuncidarse. Por lo tanto, las mujeres quedaban incluso fuera del pacto, fuera de la alianza. Porque era una señal masculina. ¿Qué hacía de ti un buen judío? Circuncidarte. Ah, bueno, pues entonces ya, ¿verdad? Nos quedamos fuera. Lo cual, como digo, es muy interesante para ahora, dentro de un momento, entrar, en 2-3 minutos vamos a entrar en los textos. Os he dicho que las mujeres estaban especialmente condicionadas por la ley como personas casi permanentemente impuras. ¿Por qué? ¿Habéis reconocido la fotografía que he puesto en esa diapositiva? La tienda roja. ¿No habéis escuchado nunca hablar de la tienda roja? No. Pues es una novela que fue un auténtico bestseller de Estados Unidos y que luego se ha hecho una serie de televisión que, por cierto, se pasó, no sé si fue uno de los canales públicos que tenemos. Nos cuenta la historia de Jacob desde la perspectiva de las mujeres de la familia. ¿Por qué se llama la tienda roja? Porque las mujeres de la familia de Jacob, sus esposas, sus concubinas y su hija, cada vez que tienen la menstruación deben apartarse del resto y pasar esos días en lo que, como veis ahí incluso de forma muy gráfica, se llama la tienda roja. Y eso es, o sea, era así. Todavía hoy hay grupos donde las mujeres, cuando tienen la menstruación, deben salir, deben marcharse. ¿Por qué? Porque la sangre siempre ha sido un gran tabú. Claro, cuando una mujer menstruaba era impura. Durante 7 días. Tenía que hacer luego unas abluciones, unos baños rituales. Cuando la mujer daba a luz un hijo, también quedaba impura. Tenía que hacer una serie de días para luego hacer unas abluciones. Es decir, en el ciclo vital de la mujer, mensualmente, y luego, si quedaba embarazada y tenía un hijo o una hija, estaba permanentemente en impureza. Y si recordáis lo que decíamos hace 2 semanas, ser impuro no solamente es una cuestión ritual o religiosa. Eso condicionaba tu forma de vida, tu forma de poder relacionarte o no con otras personas. En este caso, hasta con tus propios parientes dentro de la casa. Porque cuando una mujer menstruaba y era impura, lo que tocaba, ¿recordáis lo que pasaba con la impureza? Que es contagiosa, también quedaba impuro. Como veis, el mundo antiguo no era precisamente amable con las mujeres. O sea que donde tocaba tenían que limpiar con lejía o qué. Lo que tenían que hacer era unos rituales. No era cuestión de higiene, de limpieza, sino ritual. Había una serie de rituales, incluso de sacrificios o de ofrendas que había que hacer para que volviera a quedar todo eso puro. Bueno, en este contexto es en el que Jesús se relaciona con las mujeres. ¿Y cómo lo hace? Pues ahí tenemos 2 textos que vamos a pasar a comentar a continuación. Vamos al primero, al texto de Lucas. Como veis, no se aprecia bien en la diapositiva y por eso tenéis el mismo texto en papel. Echad un vistazo al texto y lo comentamos.
¿Lo hemos leído? Bien. Este texto, sin todo lo que hemos estado viendo previamente, puede dar la impresión de una escena doméstica, pues como muy piadosa, ¿no? Jesús está en casa. ¿Con quién? Dos mujeres. ¿Y eso era normal? No. No. Eso no era nada normal. Porque también estaba Lázaro, ¿no? Recordáis que los evangelios nos cuentan que Jesús tiene una gran amistad muy íntima con una familia compuesta por Lázaro, del que sabremos más cosas en los evangelios, por Marta y por María. Pero aquí se nos habla de que Jesús está de camino, llega al lugar donde viven sus amigos y entra en casa. Ajá. Como hoy, ¿no? Hoy vamos a... Oye, ¿estás en casa? A lo mejor. ¿Eh? Bien. Pues eso es lo que hace Jesús, está con sus amigos. Perdón, no con sus amigos, con sus amigas. Y aunque eso nos parece de lo más normal, un maestro del siglo I judío no entraba en casa con dos mujeres solas. Porque eso no se hacía. Eso era atentar contra el honor de la familia. Si el varón no estaba allí para que nadie dijera habladurías, lo que está haciendo Jesús y lo que hacen estas mujeres no es normal. Están poniendo en riesgo el buen honor. Un chico que ha entrado, un señor que ha entrado en casa con dos mujeres solas, a saber lo que está pasando ahí. Eso todavía hoy en algunos pueblos, sabéis que todavía pasa. Bien. Nos encontramos a Jesús con sus amigas, con Marta y María en casa. ¿Y qué es lo que se nos cuenta en el texto de Lucas? ¿Y se nos dice? Y María. A ver, ¿quién se anima? ¿Qué dice el texto? A ver, ¿está ahí Jesús? Jesús está hablando y que una de las hermanas está escuchándole, María, Sí, sí. y la otra, Marta, está realizando tareas de la casa y le dice que si le considera eso normal, Marta a Jesús, y Jesús, después de comentar un poco lo de te preocupas y te agitas por muchas cosas, un texto Un poco peculiar, ¿sí? que dije, o sea, que necesidades de todas y que mejor una sola, y que María ha elegido la parte buena, pues escuchar al hombre, pues, tiene la implicación, o escuchar a Jesús, que a lo mejor sí sería una implicación mejor. ¿Cuál de las, según lo que hemos estado viendo en esta tarde, cuál de las dos hermanas hace lo que se supone que tiene que hacer Marta. una mujer? Marta. ¿Marta? Marta es la de las casas de casa. María está actuando como... A ver, Marta es la curranta, ¿vale? Acaba de llegar su amigo a casa y por muy amigo que sea, una mujer, como toca, tiene que ponerse a cocinar y a tener las cosas hechas para cuando llegue, quién sabe si es su hermano, o simplemente agasajar a Jesús. Porque no se le puede dar de comer cualquier cosa. Meteos en las cabezas de vuestras mamás, ¿vale? Eso es lo que está haciendo aquí Marta. Para poder entenderlo, ¿eh? Meteos en las cabezas de vuestras mamás. ¿Qué hacen las mamás cuando llegan a la casa? O cuando esperan visita. Se vuelven locas. Sí. Se vuelven locas. Sí. Pues, Yo la tengo en lo que yo puedo analizar ahora mismo en esto es que María está como rezando, contemplando a Dios, y Marta está ocupada en las otras cosas, pero yo creo que las dos cosas valen. Vamos por partes, muy bien. ¿Marta lo que está mal hecho? No, a quien no le gusta comer bien. Está bien. Lo que una mujer de la época hace. O sea, lo que hace Marta es lo correcto. Lo que hace María no. ¿Recordáis lo que dice el Talmud acerca de enseñar la ley a una mujer? Lo que acabamos de ver hace unos momentos. Antes que enseñarle la ley a la mujer, es mejor quemarla, no a la mujer, sino a la ley. Quemar el rollo, ¿vale? Y sin embargo, Jesús está ahí enseñando a María.
como si fuera un hombre. Hay una expresión muy bonita, que a veces, claro, a la traducción perdemos el sentido que tiene. ¿Cómo se nos dice que estaba María? ¿En qué actitud corporal, física, estaba María con Jesús? Sentarse a los pies. Esa expresión es una expresión técnica que se utilizaba en la antigüedad para hablar de lo que hacían los discípulos con su maestro. Es decir, cuando un maestro tenía discípulos, decía que fulanito, que menganito estaba sentado a los pies de. Y aquí aparece María sentada a los pies de. Por lo tanto, la actitud que tiene María es la de una discípula de Jesús. Esto, que hoy nos parece piadoso y bonito, es un punto de escándalo. Que un maestro judío del siglo I hubiera admitido a una mujer sentada a los pies, es decir, aprendiendo directamente de él. Y lo que es todavía más escandaloso es que Jesús, si me permites, en un tono bastante burlón, le dice a Marta que deje de andar por ahí tanganeando en la casa, porque lo que realmente vale la pena es lo que está haciendo su hermana, que no es lo que una mujer judía del siglo I podía o debía hacer. Por lo tanto, igual que veíamos hace 2 semanas en el caso del leproso, lo que está haciendo aquí Jesús es básicamente saltarse a la torera las normas y ese imaginario en torno a la mujer. Recordéis que decíamos que para los filósofos grecolatinos la mujer era mentalmente débil, incapaz de aprender. Lo suyo era la superstición, no la religión y la razón. Y sin embargo aquí nos encontramos a un Jesús que lo pone todo patas arriba y admite a esa mujer como discípula suya. Eso solamente lo vemos si tenemos esas claves que nos ayudan a entender el texto. Porque de lo contrario diríamos, qué bonito, qué piadoso, mira a María. Pero lo que está sucediendo aquí es algo subversivo para la sociedad. Os animo, una de esas tardes de sábado aburridas, cuando no tengáis nada más que hacer y queréis echar una buena siesta, que veáis la película Yentl, de Bárbara Streisand. Está inspirada en la historia de una joven judía que quiere aprender el Talmud. Y se recrea, es un musical, lo siento, nadie es perfecto, es un musical, pero no solamente os voy a ayudar a hacer una buena siesta, sino a recrear este mundo del que estamos hablando aquí. Ya son casi las 9:05. Así que no vamos a ver el segundo texto, pero yo creo que con lo que hemos estado trabajando en esta tarde, si luego vais a descubrir claves muy interesantes, porque aquí es una mujer con una hemorragia sanguínea de años. Aquí debería haber saltado algo rápidamente. ¿Y qué es lo que va a hacer Jesús con esa mujer? Pero como digo, termino. ¿Tiene algo que decir Jesús a los jóvenes en este aspecto de la mujer? Pues lo que hace Jesús, obviamente, repito, sería ridículo hablar de un feminista. Es ridículo, esa clave no tiene ningún sentido. Pero lo que sí tiene sentido es que Jesús en el siglo I fue capaz de saltar por encima de estereotipos, de prejuicios en torno a la mujer y encontrarse con las mujeres del mismo modo que se encontró con los varones. Y tener discípulos y discípulas, hombres y mujeres que le seguían. Y creo que eso hoy, para la lucha de la mujer, sí que es algo muy importante que Jesús nos puede enseñar hoy. Así que, ¿tiene algo que decir Jesús a los jóvenes? Como dicen en Cataluña, y tanto. Lo dejamos aquí. Y a ver si nos queda